Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre las arritmias, que son básicamente trastornos de la conducción cardíaca. En este video nos vamos a enfocar en las bradiarritmias, porque también hay otro, vamos a hacer otro video para hablar de las taquiarritmias, tanto ventriculares, supraventriculares y trastornos de fibrilación, que básicamente son estados mucho más complicados que necesitan un tratamiento de urgencia. Si bien las arritmias, en este caso las bradiarritmias, tienen un tratamiento también de urgencia, nos vamos a enfocar en el manejo clínico y en la fisiopatología de las mismas. Dicho esto, vamos a comenzar. Lo primero que hay que saber y hay que tener presente es un recordatorio fisiológico. El corazón es un órgano que básicamente tiene un automatismo, es decir, las células cardíacas tienen un potencial de acción tan característico. Ya tenemos un video abordando todo el potencial de acción cardíaco, otro sobre potencial de acción, sobre fisiología cardíaca. De hecho, si quieren ir a verlo en el canal, les voy a dejar las tarjetitas en la parte superior donde pueden ver este bloque completo del corazón, incluso la anatomía del mismo. Ahora, ¿qué ocurre? El impulso comienza en el nodo sinoatrial, ¿no? O nodo sinoauricular, como muchos también le denominan. Este viaja por los haces internodales, que son tres. En realidad sería un cuarto que va hacia una rama de la aurícula del lado izquierdo, porque inicia sobre la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha. Pero bueno, los tres haces internodales principales, que sería el haz anterior, medio y posterior, viaja hacia el nodo auriculoventricular o atrioventricular, y este ya va a tener las dos ramitas, ¿no? De las de His y principalmente las fibras de Purkinje, ¿no? Que ya son las que terminan a nivel de todo el músculo. Esa es la fisiología normal, ¿ok? Dentro de todo el parámetro que tenemos. Es decir, inicia aquí, mandas los impulsos y se va por toda esta región, hace una pequeña parada. ¿Para qué? Para que justamente la sangre de la aurícula entre de forma adecuada en el ventrículo, y esta pausa fisiológica que realiza sirve para que el llenado funcione como un resorte, para que el llenado correcto del corazón pueda expulsar de forma adecuada todo el contenido de sangre hacia la zona donde lo requiera, ¿no? Ya sea hacia lo que son las venas de los pulmones para la oxigenación, o hacia la arteria, ¿no? Que en este caso sería pues, para la circulación completa y la circulación periférica. Entonces vamos a tener que el corazón es un tejido autoexcitable, lo que ya veíamos. Tiene un potencial de acción autónomo que depende de sodio, calcio y potasio. Cuando veamos alteraciones hidroelectrolíticas, vamos a tener presente que todos los electrolitos justamente tienen una función a nivel de la excitación de las células. En este caso es muy importante el sodio, el potasio y el calcio, porque son los que van a mantener este estado autoexcitable, y el potencial de umbral o el potencial de despolarización, es decir, el punto en el que el corazón dice en este momento o en este potencial me voy a despolarizar, porque es en donde trabajo, ¿ok? La conducción está mediada, como les digo, por el nodo sinoauricular, viaja por los haces y el nodo auriculoventricular y termina en la fibra de Purkinje de manera normal. El nodo sinoauricular o nodo SA, vamos a denominarlo así a partir de ahora, dispara a frecuencias de entre 60 a 100 latidos por minuto, que es lo normal. O sea, lo fisiológico es que trabajemos desde este nodo hasta el exterior, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que en muchos casos el nodo no está bien, no se conduce, hay alguna alteración, lo que sea puede estar ocurriendo en este punto, y otras zonas disparan. ¿Por qué? Porque el corazón no se es muy bonito, es un órgano muy padre, porque no se queda sin un disparo, necesita algo que esté constantemente disparando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estos haces y nodo auriculoventricular tienen la condición de que si no reciben un estímulo del nodo, ellos empiezan a sacar el trabajo, ¿no? Ellos empiezan a decir, ok, el nodo no me está mandando señales, yo tengo que disparar para que el corazón no se quede pues sin automatismo. Y ya si no, las fibras de Purkinje, pero bueno, ya son bradicardias muy muy complicadas, porque ya disparan a menos de 30 latidos por minuto, o aproximadamente a 30 latidos por minuto. Ahora, el tejido cardíaco
a pesar de que es un músculo, de hecho se llama músculo cardíaco, es un tejido sincitial. ¿Qué quiere decir esto? Que funciona como un todo, no funciona como una fibra aislada o como una célula aislada, funciona como un tejido, ¿no? Como la palabra lo menciona. O sea, los haces, perdón, tienen uniones tan características y tan ocluyentes, si queremos verlo en el sentido más histológico, que permiten que el paso de la electricidad sea el correcto. Ahora, este tejido sincitial justamente protege de disparos. ¿Por qué? Porque si bien el nodo SA no dispara, puede que otra zona del corazón sí lo haga. Y como es un sincitio, o sea, como es un todo, a pesar de que más arriba no disparó, aún así llega la contracción porque viaja, ¿no? Como una onda a nivel de... Cuando tiremos una piedra al agua, esta onda que se expande hacia la periferia, es lo mismo que ocurre acá. Si bien lo que debe de pasar es que el nodo SA mande toda la señal al resto del corazón, es decir, que de acá se manda todo, de aquí también puede surgir una señal y esta se expande como una onda hacia todo el resto. Y como un concepto general, una disritmia, es decir, una alteración del ritmo cardíaco, es lo que se conoce como una arritmia, es decir, sin ritmo. El corazón va sin un ritmo, que es lo que lo caracteriza justamente. Esto es un poquito sobre un recordatorio de la fisiología cardiovascular, pasado un poquito a lo que es el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de este tipo de afecciones, pues es un diagnóstico electrocardiográfico. ¿Ok? O sea, si bien obviamente hay fenómenos estructurales y todo lo que uno pueda observar, es un diagnóstico electrocardiográfico y sobre eso depende también el tratamiento que nosotros tengamos. El potencial, las fuerzas de excitación se basan en tres principalmente. El potencial diastólico negativo, la despolarización espontánea y el potencial de umbral. El potencial diastólico negativo se refiere a esta parte del resorte cardíaco que tenemos, ¿no? Es decir, esta preparación, esta relajación para que la sístole, o sea, en esa expulsión, esa sangre o esa contracción que tiene el corazón sea la correcta. Les repito, me gusta verlo como un resorte porque es mucho más fácil de entender así el corazón. Imagínense que tienen un globo, ¿ok? Ese globo tiene unos resortes entre las paredes. Si llenamos ese globo con muchísima agua, los resortes se aprietan mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando toque la hora de bombearlo, o sea, de expulsar, estos resortes, como se apretaron mucho, se van a estirar demasiado y va a hacer que se expulse la cantidad de agua correcta que ustedes expulsaron, o que ustedes metieron, perdón. Ahora, si tuviéramos algún tipo de arritmia, es decir, este es en un ritmo sincrónico, ¿no? Si tuviéramos un tipo de arritmia, es decir, donde de pronto vaya más rápido, de pronto vaya mucho más lento y de pronto vaya normal, el corazón va a estar fallando. ¿Por qué? Porque estos resortes no van a poder estirarse de forma correcta. Si va muy rápido, va a ser muy poquita la sangre que van a estar expulsando. Si va muy, intentando compensar. Si va muy lento, va a ser una fuerza de contracción, pero el volumen que va a estar expulsando no va a ser el correcto. Entonces, las fuerzas de excitación dependen de este periodo de relajación que tenga el corazón. Ahora, la despolarización espontánea. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente quiere decir que el corazón tiene iones, al final de cuentas, como digo, un potencial de acción, un sodio, un calcio, y aquí no está el potasio, pero es muy importante el potasio porque el potasio es el que nos da un potencial de acción positivo en la parte externa para controlar justamente un potencial de umbral, que es el tercer punto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, imagínense que son puertas, ¿ok? Puertas y ventanas al final de cuentas. Si ustedes dejan de entrar muchas cosas positivas a su vida, sí, pero en un sentido más de autoayuda incluso, muchas cosas positivas a su vida, van a meter más cosas positivas, ¿no? Es decir, el sodio es positivo, ayuda al mantenimiento del calcio y bueno, todo lo demás. Ahora, si sacan muchas cosas positivas de su vida, si sacan muchas cosas positivas de esa puerta, van a entrar muchas cosas negativas. Y esto es lo que hace el equilibrio en la disminución del potencial de acción. Pero ¿qué ocurre? Que el sistema cardíaco es muy interesante porque se da cuenta de que, ok, si bien tengo un potencial, no me puedo quedar en un cero, ok, o sea, no puedo estar en este punto, necesito que los iones tengan un paso libre y un paso constante para que el siguiente automatismo empiece otra vez y empiece otra vez
y empiece, ¿ok? Porque justamente esa es la función del corazón, ser un órgano que bombea de forma constante. Ahora, hablando sobre la fisiopatología de las bradiarritmias o de los mecanismos de daño a nivel del ritmo, es decir, de las arritmias, vamos a tener las bradiarritmias, que las bradiarritmias son las que vamos a mencionar a continuación, que básicamente se basan en una frecuencia de disparo muy baja por cualquiera de las estructuras del corazón, ya sea el nodo SA, el nodo AB, o cualquier estructura que dispare lo va a hacer a un ritmo mucho más lento, ¿ok? Ese es el problema principal. Las taquiarritmias pueden ser de dos tipos, ya sean supraventriculares o ventriculares. ¿De qué depende esto? Del nivel que funcionen a nivel de del nodo AB o nodo auriculoventricular. El origen, ¿de dónde viene el problema? Bueno, como les he estado mencionando a lo largo del video, puede venir del daño al nodo SA, sobre todo en la disfunción, por ejemplo, de algunos receptores como el B1, los receptores beta 1, perdón, puede deberse también a la alteración de la acetilcolina, en el caso del daño a los nodos sinoauriculares. El origen puede ser a nivel de los ritmos de escape, por una estructura no especializada, es decir, que de repente el tejido, como una displasia, obviamente no es una displasia, simplemente es como para entenderlo más, el tejido cambia y de repente el tejido que no era autoexcitable o que no tenía conducción, de pronto ahora conduce y por eso tenemos ritmos de escape, ¿ok? Tenemos un ritmo ectópico, lo que decía es un ritmo que sale de otro lado, por ejemplo, cuando vemos un electrocardiograma vemos una onda y de repente vemos como tres ondas, ¿no? Así súper de como ondas en espiga más o menos, así como flashazos, son ritmos de escape que han salido de algún lugar. Cuando son patológicos, cuando afecten la función cardíaca. Ok, al final de cuentas, esto es importante que mencionemos de una vez. ¿Cuándo va a ser patológico y voy a requerir tratamiento? Cuando mi ritmo afecte la función cardíaca. Recordemos que el corazón es una bomba, entonces cualquier condición que altere esta bomba, que altere la condición del corazón propiamente dicha, va a provocar que ya lo consideremos patológico. Y bueno, la actividad desencadenada, ¿no? O sea, si tenemos una hipoxia, una isquemia, iones o incluso los mismos fármacos, bueno, probablemente por ahí tengamos un factor causal. ¿Qué es lo más importante? Justamente eso, identificar dónde está el problema, qué lo está provocando y cuál es la condición que pues va a tener, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este diagrama les puse un poquito sobre la hipertensión y cómo afecta la hipertensión a las arritmias y bueno, vemos cómo puede provocar isquemia miocárdica, fibrosis del miocardio y un efecto neuroendocrino que genera una inestabilidad electrofisiológica y una inhomogeneidad del ritmo, no sé cómo decirlo en español, pero básicamente sería como que un ritmo no parejo, ¿no? Vamos a decirlo así de forma muy coloquial, provocando una arritmia ventricular y bueno, una muerte cardíaca súbita, pero eso es como un estado más avanzado. A lo que voy es que cualquier condición que sea o que afecte de forma estructural al corazón puede terminar afectando a los nodos. Esto que vemos aquí es un poquito también sobre la fisiopatología de los bloqueos. ¿Y qué ocurre? En los bloqueos no llega a todo el tejido, es decir, el impulso cardíaco que tenemos no va a llegar a todo el tejido por alguna razón. Como su nombre indica, hay un bloqueo, es decir, hay una parte del corazón que no está recibiendo ese estímulo o que lo está recibiendo de manera anómala. Puede ser temporal o permanente, o sea que sea un bloqueo por algún fármaco, por alguna droga, por ejemplo, puede llegar a provocar esto. Y puede ser unibidireccional, es decir, que no llegue y ya, y de pronto llegue de otro lado, o puede ser bidireccional, que no llegue y además se regrese causando una arritmia mayor, por ejemplo. Puede ser fijo o funcional, o sea, que puede estarse moviendo, puede estar este bloqueo funcional por alguna condición, por ejemplo, alguna isquemia, el tejido ya no conduce esa región y por lo tanto ya no, ya es un bloqueo permanente, ¿no? Ya no hay este impulso característico. Y bueno, depende de la conductancia, es decir, de la capacidad de la fibra, puede transportar esta electricidad. Y la reentrada de impulsos es muy común, es decir, que ocurre este fenómeno, ¿no? De manera normal, viene aquí, pero en una reentrada que sería este flujo bidireccional es que sí haya un flujo adecuado, pero que el siguiente sea por acá, ¿no? O sea, que en vez de que venga
100% de la conductancia, o sea, de la electricidad, aquí pase un 60% y aquí y se regrese un 40%, por ejemplo. Y esto genera una alteración en el ritmo. ¿Se dan cuenta? Aquí viene un ritmo muy bonito, con un potencial de acción característico, con estas ondas muy, muy bonitas del corazón, que son las que presentan el equilibrio iónico. Y aquí la reentrada, ¿no? Con ondas disparejas, arrítmicas o incluso con taquiarritmias, ¿no? Que puede llegar a provocar esta reentrada. Ahora, esta reentrada de impulsos se debe principalmente a células con fibrosis, como les decía, en el caso de alguna isquemia o en el caso de alguna enfermedad que provoque una fibrosis, es decir, un endurecimiento de las células, un retraso del estímulo, superación del periodo refractario, que bueno, aquí sería el síndrome de Wolff-Parkinson-White, pero pues bueno, eso es tema de otro video, ¿no? Cuando hablemos de los problemas de reentrada, que básicamente esto provocaría arritmias y taquiarritmias sobre todo. Bueno, antes de pasar como tal a los hallazgos electrocardiográficos, porque al final de cuentas este tipo de diagnósticos se dan de manera electrocardiográfica, vamos a recordar algunos conceptos necesarios de los electrocardiogramas. Si ustedes ven, el impulso les puse otra vez, ¿no? Que empieza desde el nodo sinoauricular y nos da un periodo de despolarización. La onda P, ¿qué significa? La despolarización de la aurícula. El segmento PR es este periodo de transmisión, donde el QRS es la despolarización ventricular. El segmento ST es un periodo de transmisión de impulsos para que la onda T, que es la repolarización de los ventrículos, aparezca. ¿Ok? Esto es lo importante. La onda U casi no sale, pero pues es importante recordar este complejo. El complejo de la onda P, el segmento PRS es muy importante y el complejo QRS. Ahora, ¿cuáles son las reglas del electrocardiograma? Toda onda P debe de preceder a un complejo QRS. Es decir, para que sepamos que un electrocardiograma es adecuado, toda onda P debe de estar antes de un complejo QRS. Esto es importante en los bloqueos. Ya van a ver por qué cuando veamos un SG de un bloqueo. Cualquier elevación que veamos dentro del complejo QRS va a ser una onda R. Es decir, después de la onda P, cualquier piquito hacia arriba que veamos va a ser una onda R. ¿Ok? Esto porque es importante, porque en los bloqueos de rama, por ejemplo, aparecen una onda R, de la onda R toda la vida, y además R's primas, que son como esta doble R. ¿Por qué? Porque el corazón lleva como un retraso, es decir, en vez de que se contraiga todo al unísono, hay una contracción primero del lado derecho y luego hay una contracción del lado izquierdo, por ejemplo, lo cual provoca pues, un daño mucho mayor. Y el intervalo PR debe de ser menor de 120 milisegundos, es decir, la parte de aquí hasta aquí, o sea, este intervalo PR debe de medir menos de 120 milisegundos o como máximo 200 milisegundos. Pero ya estamos hablando de que 200 milisegundos o más de eso, podríamos empezar a hablar de un bloqueo, ¿ok? De primer grado, porque se dividen en grados, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo es que funciona esto. Ahora, el bloqueo auriculoventricular de primer grado se refiere a un bloqueo en donde la onda P es constante, pero ¿cuál es el mayor problema? Se alarga el intervalo PR. Si ustedes recuerdan, mencionábamos que el intervalo PR normal es de 120 milisegundos y ya, así, si queremos ser muy tolerantes con el PR, hasta 200, pero vamos a dejarlo en 120 milisegundos, ¿no? De manera normal, y si les preguntan, no sé, cualquier cuestión, 120. Ustedes quédense con ese dato. Tenemos en el bloqueo AB de primer grado, les adelanto, es muchas veces asintomático. Se descubre como un SG de rutina, puede estar presente en personas pues jóvenes o también puede llevar a una antesala de una afección cardíaca, pero es muy raro cuando esto ocurre. ¿Qué hay que hacer? Vigilarlo, ¿no? De manera general. Ahora, es una onda P que es constante, es decir, si bien tenemos un ritmo cardíaco que es constante, no va cada uno por su lado, pero ¿qué ocurre? Hay un aumento del intervalo PR. ¿Se dan cuenta? La onda P, que es esta que está aquí, tiene un segmento P, un intervalo PR muy largo. O sea, este es mucho más de 120 milisegundos. Por ejemplo, aquí nos ponen 360 milisegundos, pero es constante, ¿ok? Todo el tiempo está eso. O sea, tiene un ritmo que si bien la onda P se va haciendo, pues, o está lejos, no afecta en esa cuestión. ¿Cuál es el problema? Hay un retraso de la excitabilidad.
Si ustedes recuerdan el diagrama de corazón, aquí estaba el nodo SA que mandaba el impulso por los haces internodales al nodo AB. ¿Para qué? Para que en este hubiera un pequeño retraso fisiológico y justamente ese retraso fisiológico ayudara al llenado de las cavidades cardíacas. ¿Qué ocurre con este bloqueo AB de primer grado? Pues bueno, el retraso es mayor, obviamente nos damos cuenta de que es 360 milisegundos, pues este retraso va a ser mayor y es lo que se manifiesta en el electrocardiograma. Hay un retraso de la excitabilidad. ¿Por qué puede ser provocado? Por una arteriopatía coronaria, es decir, por una afección de las coronarias en donde estas causen una pequeña obstrucción y no llegue la suficiente sangre tan rápido como debería estar llegando. Una carditis reumática, una miocarditis por alguna condición inflamatoria, o fármacos como la digoxina o problemas en los iones, principalmente ¿cuál? El potasio, ¿ok? ¿Con qué quiero que se queden? Como dice la imagen, una onda P por cada complejo QRS, o sea, sigue la regla de los electrocardiogramas, pero el intervalo PR es mucho más largo de 120 milisegundos. Por ejemplo, en este caso es el triple, 360 milisegundos. El bloqueo AB de segundo grado se divide en 3 variantes. Algunos dicen 2 variantes, pero la verdad es que son 3 variantes, ¿ok? Que se llaman MOVITS o patrón 2-1-3-1-4-1. Ya vamos a ver por qué es que ocurre este patrón. Primero hay que saber que el bloqueo AB de segundo grado es un estímulo intermitente, ¿ok? Se da por una conexión anómala, lo de siempre. Algo está bloqueando el impulso del nodo SA al nodo AB, que puede estar justamente en los haces internodales, y esto provoca que la onda P junto con el complejo QRS vayan teniendo un distanciamiento. Ahorita vamos a ver cómo es este distanciamiento, provocando finalmente un bloqueo de la conducción, ¿no? O sea, eso es como que el patrón característico de todos. Tiene 3 variantes. La primera es el MOVITS 1 o fenómeno de Beckenbach, que es una prolongación progresiva del PR. Es decir, de repente tú ves un PR de 120 milisegundos, ¿no? Normal. Luego ves el siguiente y es de 130. Luego ves el siguiente de 140, 160, 170, hasta que llegas otra vez a 120. O sea, va con esta arritmia. Es benigno, les repito, no se trata de manera general, únicamente hay que darle vigilancia. El MOVITS 2, aquí ya hay una pequeña situación porque de repente está haciéndose una contracción del corazón, o sea, PQRS, PQRS, P otra vez, QRS. Es decir, en vez de que yo tenga, recuerden que la regla principal es que toda onda P debe de proceder a un complejo QRS. En el MOVITS 2 ocurre que hay una onda P y que después no hay un complejo QRS, es decir, se despolarizó la aurícula, pero el ventrículo no se despolarizó. Y vuelve a despolarizarse la aurícula para que ahora sí se despolarice el ventrículo. O sea, está como que de repente la aurícula despertó y el ventrículo no se despertó. Y a la siguiente como, hey, ventrículo, ¿me estás escuchando? Ahora sí, la aurícula se vuelve a despertar y el ventrículo se vuelve a despertar, ¿no? Pero hubo un momento en el que el ventrículo no se despertó. Y el fenómeno 2-1-3-1 es un latido auricular no conducido. Y se llama 2-1 porque es el 2-1-3-1, etcétera, porque es el número de ondas P o latidos auriculares que no acabaron en un latido ventricular, ¿ok? Es decir, pudieron ser 2 ondas P seguidas para que a la tercera onda P ahora sí hubo latido, o sea, P, 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 QRS, ¿ok? 2-1 o 3-1, P, 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 QRS. Básicamente sería eso, el número de patrones que se conducieron dentro de esa condición. Y el peligro de prevención, como les digo, MOVITS 1 es benigno, realmente hay que darle vigilancia, igual que el MOVITS 2, aunque en el MOVITS 2 ya algunas guías recomiendan que hay que valorar la posibilidad de un tratamiento un tanto más complicado, ¿no? Pero vamos a tenerlo como una vigilancia. Y el 2-1, ese sí hay que tener mucha vigilancia porque la progresión a un bloqueo aurículo-ventricular completo, que es el de tercer grado, es muy alta. Ahorita vamos a ver los patrones electrocardiográficos para que se entienda mejor. En el caso del MOVITS 1 o fenómeno de Beckenbach, ¿no? Que es el de primer grado, tenemos lo que les decía, ¿no? Una onda P que se va haciendo cada vez más progresiva, una prolongación progresiva del intervalo PR.
Y bueno, al final de cuentas vamos a tener esta condición que le decía, ¿no? Una onda P constante, 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 pero que de repente se va haciendo cada vez más larga. Hasta que llega un punto en que la onda P no es conducida. Pero bueno, lo más importante es esto, una prolongación progresiva del intervalo PR. Ahora, en el MOVIX 2, el intervalo PR es constante. Sin embargo, llega un punto en el que la onda P no sigue un complejo QRS. Es decir, aquí vemos onda P, QRS, onda P, QRS, se va haciendo más largo, onda P, QRS, onda P, y aquí ya no hubo nada. Onda P, QRS, ¿no? O sea, al final de cuentas sería este fenómeno de acá, en donde vemos una onda P que ya no condujo nada, y aquí hay otra onda P que ya ahora sí condujo un complejo QRS, ¿no? Y aquí vemos otra onda P y sigue todo lo normal. Pero esa sería como la principal diferencia entre el MOVIX 1 y el MOVIX 2, que sería primero una prolongación progresiva y la otra una onda P no conducida. Y ya en el 2 a 1 es lo que les decía, ¿no? Si, por ejemplo, existe aquí una onda P, no condujo, una onda P, no condujo, una onda P, no condujo. Ahora sí tenemos un fenómeno 2-1, ¿no? Y este, pues igual, 2-1. Al final de cuentas, aquí están todas las ondas que no terminaron conduciendo un complejo QRS. Ahora, el bloqueo cardíaco de tercer grado es una onda. En el bloqueo cardíaco de tercer grado ya es lo más grave. ¿Por qué? Porque el corazón ya tiene un disparo cada uno, un disparo en el que cada estructura va por su lado. Es decir, la onda P dispara, nos sigue un QRS, luego se encuentra un disparo de QRS por ahí y sigue una onda P que no disparó, hay fenómeno 2-1, o sea, realmente ya son ritmos de escape, el corazón ya solo está ahí porque está sobreviviendo gracias a su fisiología, a sus células que son autoexcitables, o sea, realmente ya no tiene una condición, una característica, ¿no? O sea, ya está cada ritmo por su lado. Entonces tenemos una despolarización normal, o sea, al final de cuentas el corazón se sigue contrayendo, pero ya los ventrículos son los únicos que están trabajando porque la aurícula está yendo por su lado, o sea, no sé, digamos la aurícula está latiendo a 30 y los ventrículos a 40, que no va a pasar, pero bueno, podría ser como para entenderlo mejor. Los ventrículos te provocan ritmos de escape. Se llama disautonomía de la conducción porque este fenómeno autónomo de la conducción donde todas las ondas son bonitas, es decir, mi aurícula le manda sangre al ventrículo y este vuelve a mandar, vuelve a expulsar la sangre correcta y mi fenómeno cardíaco está correcto, aquí ya no ocurre, hay una disautonomía por completa. ¿En qué caso se observa? Es muy común observarlo en pacientes con un síndrome coronario agudo porque ya el corazón no está recibiendo el aporte de oxígeno, se está isquemizando y por eso está provocando esta alteración. ¿Ok? Como dice aquí esta imagen, bueno, la frecuencia de la onda P, por ejemplo, está a 90 latidos. No hay relación entre ondas P y complejos QRS. Aquí una onda P, otra onda P, otra onda P, otra onda P. O sea, cada uno va por su lado y el complejo QRS va a 36 latidos por minuto, es decir, esta onda P va, pero los QRS van mucho más lentos porque ya como no les llega el impulso de la onda P, tienen que autodisparar, ¿no? Autoexcitarse al final de cuentas. Hay complejos QRS de forma anómala por la anomalía de la propagación de la exploración de un foco ventricular, es decir, el impacto ventricular, pues, o el disparo ventricular sale justamente de los ventrículos, pero pues no porque sea excitado por un estímulo de la aurícula, sino que va por su propio estímulo. O sea, ese es el gran problema del bloqueo de tercer grado. Este es un bloqueo cardíaco completo, o sea, igual de tercer grado. Hay un ritmo sinusal, pero no se conducen las ondas P. Se dan cuenta, hay ondas P constantes, pero pues no se conducen. Hay una desviación del eje cardíaco, complejos QRS muy anchos, un patrón de bloqueo de rama derecha en esta región sobre todo. Y puede ser por una fibrosis, ¿no? de las de His, pero pues al final de cuentas es un bloqueo completo en el que sí ya medita un marcapasos, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, ¿cómo tratar los bloqueos? Bueno, primero tenemos que identificar las causas extrínsecas o causas intrínsecas. Entre las extrínsecas tenemos todas estas, en donde los más importantes siempre van a ser los fármacos, las drogas o cualquier otra enfermedad que pueda estar afectando el metabolismo cardíaco, como las alteraciones de la tiroides. Y causas intrínsecas, pues bueno, un problema propio del corazón, algún tipo de fibrosis, isquemia, infecciones, inflamación, algún trastorno de colágeno o alguna cirugía per se que haya terminado
con o que haya afectado la circulación de los impulsos eléctricos en el corazón. En la situación aguda, ¿qué podemos hacer? Fármacos vagolíticos. ¿Por qué? Porque si rompemos el sistema del nervio vago, romper entre comillas, vamos a provocar que aumente este periodo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos atropina o catecolaminas. El nervio vago principalmente sirve pues, para esta relajación, y lo que no queremos es una relajación en el momento, queremos aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, si ponemos atropina o catecolaminas, vamos a hacer un vagolítico que nos va a permitir que haya una fuerza de excitación mayor del corazón. ¿Cuál es el tratamiento definitivo? Un marcapasos. Depende obviamente del grado de bloqueo. A uno de primer grado no vamos a poner un marcapasos. La correlación clínica también un MOVIX 2, que digamos, es un MOVIX 2, lo vamos a vigilar, pero ya el paciente tiene síncopes, tiene disnea, tiene alteraciones electrocardiográficas mayores, tiene insuficiencia cardíaca, o sea, ya se va a pensar, ¿no? Es decir, individualizar cada caso. Costo-beneficio es importante también. Un paciente de 40 años que sí podría aguantar este tipo de cirugías, a uno de 95 años, por ejemplo, que no por eso vamos a permitir que tenga una mala calidad de vida. Todo lo contrario, vamos a ver el costo-beneficio en el sentido de otro tipo de afecciones que puede llegar a presentar el paciente. Sin marcapasos, en bloqueos complejos como el 2-1 o tercer grado o el bloqueo completo de auriculoventricular, la mortalidad es hasta un 70% en un año. O sea, el corazón falla, se cansa simple y sencillamente, ya no puede bombear, tiene un bombeo anómalo, y pues la mortalidad es hasta eso. Finalmente, ¿cómo podemos iniciar un marcapasos? Bueno, hay recomendaciones clase 1 y 2 que son básicamente decir, ok, vamos a iniciar el marcapasos cuando tengamos estas condiciones sí o sí. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que utilizando el marcapasos en esas condiciones mejoramos la calidad de vida del paciente. Y clase 3 incluso son contraindicaciones, es decir, son indicaciones para pacientes en estados muy característicos y que hay que sopesar mucho sobre otros riesgos, o incluso se pueden ver como contraindicaciones porque la evidencia ha demostrado que el marcapasos no es la principal, no es de beneficio para este tipo de pacientes. Me voy a enfocar solo en clases 1 y 2, que sería disfunción del nodo sinusal, un bloqueo AB, un bloqueo crónico bifascicular, es decir, de ambos lados de las fibras, un posinfarto, sobre todo en la fase aguda después de un IAM, un síndrome del seno carotídeo o un síncope neurocardiogénico, trasplante cardíaco, cardiomiopatía hipertrófica, taquicardias, terapia de sincronización en pacientes con insuficiencia cardíaca o enfermedades congénitas que per se necesiten un marcapasos, ¿ok? Y pues las contraindicaciones serían todas estas. Y lo que le decía, el MOVIX 1 no se usa obviamente por la condición que presenta. Bueno, pues ya, como les digo, era la última diapositiva. Gracias por su atención. Espero que les haya servido el video, que tengan las pautas necesarias pues, para diagnosticar o para entender cuál es el patrón fisiopatológico de las arritmias. Y me despido con esta frase de Napoleón que me gustó mucho, que dice así: la batalla más difícil la tengo conmigo mismo todos los días. Es importante recordarnos que nosotros somos nuestros propios rivales y no hay que buscar rivales en los demás, únicamente mejorar nosotros mismos, y esa sería la clave pues, para estar más tranquilos y mejores en todos los casos. Muchas gracias por haber visto el video, espero les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden compartirlo, dar a like, suscribirse y pues, bueno, todas las cosas bonitas que ayudan a este canal. Sin más, nos vemos pues en otro video. Hasta la próxima.